Hola a todos, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie criminal. En el día de hoy, nos sumergiremos en una historia que desafiará nuestra capacidad de comprensión. Prepárense para explorar un caso fascinante e inquietante que nos llevará a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y los oscuros recovecos de nuestro comportamiento. Pareciera una historia sacada de una película de horror, la de una madre chihuahuense que, junto a su hijo, se dedicó a quitarle la vida a personas inocentes. Esa era precisamente la macabra actividad de Flor Casarín González, quien pasaría a la historia como la madrina, la criminal serial de Chihuahua. En nuestro canal, exploramos estos crímenes que estremecen, desde misteriosas desapariciones hasta los más escalofriantes homicidios. Antes de sumergirte, te invito a que te suscribas y habilites las notificaciones para estar al tanto de cada episodio. Y por supuesto, no dudes en dejar tu apoyo con un me gusta, ya que nos impulsa a seguir produciendo contenido de calidad. Flor Casarín González, alias La Madrina, se convirtió en la mujer más temida de Ciudad Juárez. Durante varios meses, esta mujer lideró un grupo criminal compuesto por al menos 5 miembros que se dedicaban a suministrar sustancias ilícitas a sus víctimas para robarles sus vehículos y luego eliminarlas. Todo ello antes de que pudieran reportar los atracos. La presunta líder de esta organización, Flor Casarín González, tenía una estrategia particular y macabra. Se hacía amiga de sus víctimas, ganándose su confianza para invitarlas a comer o a beber. Durante estos encuentros, les suministraba clonazepam, un potente sedante, para dormirlas. Una vez que las víctimas estaban inconscientes, los otros miembros de la banda colaboraban con Flor para trasladarlas a lugares solitarios. En estos lugares apartados, llevaban a cabo las eliminaciones de manera brutal, utilizando cortes de arma blanca y martillazos para terminar con la vida de sus víctimas. Después de cometer estos horrendos crímenes, la banda se quedaba con los vehículos robados, que luego vendían para obtener ganancias. Esta serie de actos delictivos y eliminaciones creó un clima de terror en Ciudad Juárez, donde la gente comenzó a hablar en susurros sobre la madrina y su grupo, temiendo convertirse en las próximas víctimas. Las autoridades se vieron enfrentadas a un caso complejo y escalofriante. La naturaleza meticulosa y fría de los crímenes cometidos por Flor Casarín González y su grupo mostraba un grado de planificación y crueldad que hacía estremecer incluso a los investigadores más experimentados. Tras el crimen de Grisela Mojarro Delgado, el cual sucedió el 24 de noviembre de 2016, las autoridades comenzaron una investigación que revelaría una historia de horror y traición. Grisela había salido de su negocio en compañía de Flor González, quien se había presentado ante la víctima y sus familiares únicamente como Adriana. La investigación de la Fiscalía de Género fue extensa y minuciosa y llevó a la identificación de Flor Casarín González, alias La Madrina, y su hijo Roberto Rodríguez Casarín, conocido como El Acro o Tocino, como los principales sospechosos. El crimen de Grisela Mojarro Delgado fue el catalizador para destapar una red criminal que se dedicaba a sorprender a personas vulnerables con el objetivo de robar sus vehículos y venderlos antes de que pudieran ser reportados como robados. La banda estaba compuesta por al menos 5 miembros, incluyendo a Flor y Roberto, quienes desempeñaban roles clave en las operaciones delictivas. La investigación se intensificó y el 14 de abril de 2017, un testigo con identidad protegida, denominado Número 3, declaró ante el Ministerio Público. Este testigo reveló que había vivido durante un tiempo con Roberto, el Acro, y había conocido a su madre, Flor, la madrina. Según el testimonio, a finales de 2016, la banda ejecutó a Grisela Mojarro Delgado. Esta declaración fue crucial para que las autoridades entendieran el alcance y la brutalidad de los crímenes cometidos por esta organización. El modus operandi de la banda era meticulosamente planeado. Flor Casarín González, aprovechando su carisma y habilidad para ganarse la confianza de las personas, se presentaba bajo diferentes identidades. En el caso de Grisela, se hizo pasar por Adriana, logrando así acercarse a ella y sus familiares sin levantar sospechas. Una vez que las víctimas eran anestesiadas con clonazepam y quedaban inconscientes,
Flor y su grupo las trasladaban a lugares solitarios donde eran eliminadas de manera brutal, utilizando armas blancas y martillos. La crueldad de las eliminaciones y el hecho de que las víctimas fueran elegidas cuidadosamente por su vulnerabilidad hicieron que la investigación fuera un desafío para las autoridades. Sin embargo, la tenacidad y el trabajo diligente de la Fiscalía de Género permitieron que se recopilaran suficientes pruebas para llevar a juicio a los implicados. Flor Casarín González fue identificada como la líder de una peligrosa banda criminal, especializada en una técnica conocida como house hawking. Esta modalidad delictiva consiste en el asalto violento y robo masivo de propiedades, donde grupos de personas armadas irrumpen en domicilios utilizando violencia verbal y física para robar objetos de valor. Sin embargo, los informes indican que Flor Casarín González podría estar involucrada en hasta 20 a 25 delitos de privación de la vida. Modus operandi. El modus operandi de Flor Casarín González era meticuloso y despiadado. Su forma de actuar comenzaba con un enfoque calculado hacia su futura víctima. Flor se acercaba a personas, generalmente adultos mayores, ganándose su confianza con una apariencia amigable y confiable. Una vez que lograba establecer un cierto grado de relación y seguridad con la víctima, procedía a ejecutar su plan. Flor estafaba a sus víctimas creando una fachada de amistad y cercanía. Después de consolidar esta confianza, pasaba a la siguiente fase de su plan: dopar a la víctima con clonazepam, un potente sedante que dejaba a las personas completamente indefensas. Con la víctima inconsciente, Flor y su banda desvalijaban la vivienda, llevándose todos los objetos de valor que podían encontrar. La fase final del crimen era la más brutal. Flor Casarín González no se contentaba con el robo. Su método siempre culminaba con la eliminación de la víctima. Utilizaba diversas formas de violencia, ya sea mediante heridas con armas blancas o asfixia, para asegurarse de que la víctima no pudiera sobrevivir al ataque ni alertar a las autoridades. Esta frialdad en su proceder llevó al gobierno de Chihuahua a perseguirla incansablemente durante años. A lo largo de su carrera criminal, se estima que Flor Casarín González estuvo implicada en más de 20 homicidios. Su habilidad para moverse sin ser detectada y su estrategia bien elaborada le permitieron evadir la justicia durante un tiempo considerable. Sin embargo, su racha de crímenes llegó a su fin cuando cometió un error crucial. En uno de sus últimos crímenes, decidió ocultar el cuerpo de una de sus víctimas en el hogar de la misma. Este acto imprudente facilitó su captura, ya que dejó pistas cruciales que las autoridades pudieron seguir hasta dar con su paradero. La caída de Flor Casarín González fue un alivio para la comunidad de Chihuahua, que había vivido bajo el terror de sus crímenes durante demasiado tiempo. La captura de La Madrina y su banda no solo puso fin a una serie de eliminaciones y robos violentos, sino que también sirvió como un recordatorio del constante esfuerzo de las fuerzas del orden para proteger a la ciudadanía y llevar ante la justicia a aquellos que violan la ley de manera tan atroz. Sentencia y más crímenes. A sus 43 años, fue sentenciada en primera instancia a 21 años de prisión en octubre de 2019 por su participación en el homicidio agravado y calificado de Carlota Muñoz Durán, una mujer de 49 años. Esta condena se basa en una investigación exhaustiva realizada por la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito de género, quienes pudieron confirmar la culpabilidad de Casarín González mediante la recopilación y análisis de todas las pruebas disponibles. Las investigaciones detalladas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua revelaron que el crimen ocurrió el 11 de julio de 2016. En un lapso de tiempo comprendido entre las 8 y las 14 horas. Durante este periodo, Flor Casarín González, acompañada de su hijo y otras personas aún no identificadas públicamente, privaron de la vida a Carlota Muñoz Durán en el interior de su propia vivienda. El cadáver de Muñoz Durán fue descubierto 3 días después, a las 11 horas del 14 de julio, en un inmueble localizado en la intersección de las calles Desierto de Catar Norte y Dunas de Atacama, en el fraccionamiento Parajes de Oriente, una zona residencial que se vio sacudida por la brutalidad del crimen. El informe forense reveló que Carlota Muñoz Durán fue sometida a una intoxicación con clonazepam, una benzodiazepina que se utiliza comúnmente para el tratamiento de trastornos de ansiedad y epilepsia, pero que en dosis elevadas puede resultar letal.
Además de la intoxicación, el informe detalló que la víctima sufrió un total de 91 heridas infligidas con un arma blanca. Estas heridas, repartidas por todo su cuerpo, llevaron a Muñoz Durán a un estado de shock hipovolémico, una condición médica en la que el cuerpo pierde una cantidad significativa de líquido, provocando un colapso circulatorio y, finalmente, el fallecimiento. La investigación se centró en el entorno de Carlota Muñoz Durán y en los posibles motivos que Flor Casarín González pudo haber tenido para cometer tal acto. Se descubrió que existían disputas previas entre la víctima y la madrina, aunque los detalles específicos de estas disputas no se han revelado completamente al público. Lo que sí quedó claro para las autoridades fue el patrón de conducta violenta de Casarín González, quien no solo ejecutó el crimen con extrema brutalidad, sino que también había estado implicada en otros hechos delictivos similares. El historial criminal de Flor Casarín González fue un punto clave durante el juicio. Se presentaron testimonios y pruebas que la vinculan con varios otros homicidios en la región, todos ellos caracterizados por una violencia extrema y un modus operandi similar. Estas similitudes ayudaron a los fiscales a construir un caso sólido en su contra, demostrando que la eliminación de Carlota Muñoz Durán no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de comportamiento homicida. Los agentes de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito de Género jugaron un papel crucial en la resolución del caso. Su meticuloso trabajo de recopilación de evidencias, entrevistas y análisis forense permitió desenmarañar la compleja red de eventos que llevaron a la eliminación de Muñoz Durán. Además, su labor no se limitó a este caso, ya que continuaron investigando otras posibles víctimas de la madrina, con el objetivo de llevar justicia a todas las familias afectadas por sus acciones. El caso de Flor Casarín González ha tenido un impacto significativo en la comunidad de Chihuahua. Ha resaltado la necesidad de abordar la violencia de género con mayor rigor y ha puesto de manifiesto las deficiencias en la protección de las mujeres. La sentencia de 21 años de prisión es vista por muchos como un paso importante hacia la justicia, aunque también se reconoce que queda mucho por hacer para prevenir futuros crímenes de esta naturaleza. La causa real del fallecimiento de Carlota Muñoz fue una combinación de la intoxicación con clonazepam y las múltiples lesiones incisas y punzocortantes en el tórax. El cronotanato diagnóstico indicó que la víctima tenía entre 3 y 4 días de haber fallecido al momento de la necrocirugía, según informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Este análisis temporal fue crucial para establecer la línea de tiempo de los eventos que llevaron al fallecimiento de Muñoz Durán. Tras perpetrar el homicidio, Flor Casarín González, conocida como La Madrina, y sus acompañantes no se detuvieron ahí. Procedieron a robar un automóvil y otros objetos de valor pertenecientes a Muñoz Durán. Según las investigaciones, intentaron vender el vehículo robado en el estacionamiento de una tienda ubicada en la avenida Enequén. Este intento de venta del automóvil ocurrió en agosto de 2018, poco más de un año antes de que Casarín González fuera sentenciada por la eliminación. En ese mismo periodo, Flor Casarín González fue vinculada a un proceso por homicidio en agosto de 2018, pero no fue hasta octubre de 2019 que recibió la condena por la eliminación de Muñoz Durán. Durante la investigación y el proceso judicial, se descubrió que su hijo, Roberto Rodríguez Casarín, había sido implicado inicialmente en el caso. Sin embargo, quedó exonerado de este crimen porque no se pudo comprobar su participación directa en la eliminación. A pesar de su exoneración en este caso específico, Rodríguez Casarín no fue excarcelado, ya que enfrentaba otro proceso penal por un delito diferente. Es importante destacar que, aunque la Fiscalía estableció que el robo del vehículo fue parte del motivo detrás de la eliminación, ni Flor Casarín González ni su hijo fueron vinculados a proceso penal por el delito de robo del vehículo. Esta laguna en el procesamiento penal subraya las complejidades y desafíos que enfrentan las autoridades judiciales al intentar abordar múltiples delitos cometidos en el contexto de un crimen mayor como el homicidio. Carlota Muñoz Durán, de 49 años de edad, era una costurera conocida en su comunidad. Fue vista por última vez con vida por sus familiares el 9 de julio de 2019. Su desaparición causó gran preocupación y poco después, su trágico destino se hizo evidente cuando las autoridades descubrieron su cadáver días después.
Los medios locales reportaron que el juez de control Antonio Cos Araujo valoró significativamente las declaraciones de 2 testigos protegidos. Estos testigos afirmaron que Flor Casarín González, alias La Madrina, había cometido más crímenes y eliminaciones de los que inicialmente se conocía, y que su modus operandi incluía buscar a adultos mayores, robar sus pertenencias y luego privarlos de la libertad y la vida. El caso de Carlota Muñoz Durán no fue un incidente aislado en la carrera criminal de Flor Casarín González. En febrero de 2020, jueces orales sentenciaron a La Madrina y a su hijo a 23 años de prisión por el homicidio de la dueña de una tienda de abarrotes, ocurrido en noviembre de 2016. Con esta nueva condena, la suma de las penas impuestas a madre e hijo ascendió a 44 años de privación de la libertad. Una de las víctimas adicionales de Flor Casarín González fue identificada como Grisela Mojarro. Según las investigaciones, Mojarro fue raptada y llevada a bordo de su automóvil, un Chrysler Sebring color guinda, a un lote baldío ubicado en la avenida Leonardo Solís Barraza. Fue en este lugar desolado donde ocurrió el crimen, marcando otro punto en la escalofriante serie de delitos cometidos por La Madrina y sus cómplices. El patrón de comportamiento criminal de Flor Casarín González se caracterizó por la crueldad y la premeditación. Las declaraciones de los testigos protegidos fueron fundamentales para entender la magnitud de sus acciones y su metodología para seleccionar a sus víctimas. Estos testimonios revelaron que La Madrina no solo estaba motivada por el robo, sino que también demostraba una alarmante predisposición hacia la violencia y la eliminación, especialmente dirigido hacia personas vulnerables como los adultos mayores. La investigación y el juicio de Flor Casarín González y su hijo reflejan la ardua labor de las autoridades judiciales y policiales para desentrañar una red de crímenes que se extendió por varios años y que dejó un rastro de víctimas. El impacto de estos crímenes en la comunidad fue profundo, generando un ambiente de miedo y desconfianza. Las sentencias impuestas buscan no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia de la sociedad hacia tales actos de violencia extrema. El ataque a Grisela Mojarro Delgado fue descrito como un acto de brutalidad inimaginable. Los perpetradores la bajaron de su automóvil para atacarla, primero golpeándola con un arma en la cabeza y luego infligiéndole heridas en el cuello y el tórax. Según testigos, La Madrina, Flor Casarín González, presuntamente se reía mientras perpetraba este horrendo acto contra su víctima. Después de cometer el crimen, los agresores huyeron del lugar, pero antes pusieron en venta el vehículo en redes sociales como Facebook, intentando deshacerse rápidamente de cualquier evidencia que los vinculara al delito. Una de las víctimas previas de La Madrina y sus cómplices fue Gilberto Muñoz García, un hombre de 70 años de edad. Se sospecha que también fue víctima de la violencia despiadada de este grupo criminal. Después de que Flor Casarín González fue juzgada, una de las hijas de Gilberto hizo una súplica desgarradora en julio de 2018. Yo quiero saber dónde enterró una de las extremidades de mi papá, porque le cortaron una extremidad. Que me diga dónde la dejó, que no la dejen salir. Esta súplica revela el horror y la angustia experimentados por las familias de las víctimas, quienes no solo sufrieron la pérdida de sus seres queridos, sino que también fueron confrontados con la brutalidad inhumana de los perpetradores. El sufrimiento causado por La Madrina y su banda se extiende más allá de los actos criminales en sí, dejando cicatrices emocionales y físicas difíciles de sanar. El caso de Grisela Mojarro Delgado y otras víctimas de Flor Casarín González destaca la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las autoridades para prevenir y castigar tales actos de violencia extrema. Además, subraya la importancia de brindar apoyo y justicia a las familias afectadas, quienes luchan por encontrar respuestas y cerrar el doloroso capítulo que La Madrina y sus cómplices dejaron atrás. El caso de Grisela Mojarro Delgado, como lo informó el Diario de Juárez, destapó una red de engaños y violencia que dejó a su paso un rastro de dolor y desesperación. Los hijos de la víctima reconocieron a Flor Casarín González a través de una nota periodística como la última persona con la que vieron a su padre antes de su desaparición, el 22 de diciembre de 2015. Este descubrimiento arrojó luz sobre una relación previa
entre Mojarro Delgado y la madrina, revelando un engaño cuidadosamente elaborado que culminó en un acto de violencia atroz. Los hijos de la víctima relataron cómo Flor Casarín González se presentó ante su padre en un supermercado, utilizando el alias de Adriana Francesca Telles. Poco a poco, bajo esta falsa identidad, la madrina sedujo a Mojarro Delgado, ganándose su confianza y eventualmente obteniendo una invitación a su casa. Sin embargo, lo que parecía ser un encuentro casual pronto se transformó en una pesadilla para la familia de la víctima. Según los relatos de los hijos de Mojarro Delgado, la madrina y sus secuaces, presuntamente, vaciaron por completo la casa de su padre. Se estima que participaron al menos 3 personas en este acto de saqueo, despojando al anciano de sus pertenencias más preciadas. Los muebles fueron sacados en varios viajes, dejando la casa de Mojarro Delgado prácticamente vacía. Una de las hijas recordó con amargura cómo su padre, sin sospechar la traición que se avecinaba, dejó cuentas pendientes. Él dejó cuentas pendientes. A mí me llegaron las cuentas, expresó, reflejando la dolorosa realidad de las repercusiones económicas que siguieron al acto de violencia. Este relato pone de manifiesto la astucia y la crueldad de Flor Casarín González, quien no solo utilizó la mentira y el engaño para infiltrarse en la vida de su víctima, sino que también orquestó un elaborado plan para despojarlo de todo lo que tenía. La historia de Grisela Mojarro Delgado es un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan en la oscuridad y un llamado de atención sobre la importancia de la vigilancia y la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad. La hija de Gilberto compartió un desgarrador relato sobre sus interacciones con Flor Casarín González, conocida como la madrina, poco antes de la desaparición de su padre el 22 de diciembre. Ella recordó una conversación tensa con Casarín González, expresando su preocupación por la relación entre esta mujer mucho más joven y su padre. Le advirtió a su padre que abriera bien los ojos y que se cuidara de quién se encontraba, instándolo a elegir una compañera que lo tratara bien y lo amara genuinamente. Sin embargo, las advertencias de la hija no pudieron prevenir la tragedia que se avecinaba. Después de este último encuentro, Gilberto Muñoz García desapareció. Los días pasaron con angustia y preocupación hasta que finalmente la peor noticia llegó. La hija recibió una llamada que le indicaba que fuera a reconocer el cuerpo de su padre. Lo que encontró fue una escena desgarradora. El cuerpo decapitado de Gilberto Muñoz García fue encontrado en un predio baldío, ubicado a las espaldas del CONALEP número 3, al suroriente de Ciudad Juárez. Este trágico desenlace revela la brutalidad y el desprecio por la vida humana perpetrados por los criminales involucrados. La violencia y la crueldad de estos actos dejan un profundo dolor en los corazones de quienes quedan atrás, enfrentando la pérdida repentina y traumática de un ser querido. La hija de Gilberto compartió su historia con valentía, destacando la urgente necesidad de justicia y prevención para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir en el futuro. El caso de Gilberto Muñoz García, al igual que el de otras víctimas de la madrina y sus cómplices, subraya la importancia de la vigilancia comunitaria y el apoyo mutuo en la lucha contra la delincuencia. Además, destaca la necesidad de que las autoridades refuercen sus esfuerzos para investigar y procesar a los responsables de estos crímenes atroces, asegurando que aquellos que infringen la ley enfrenten las consecuencias de sus acciones. La captura y posterior sentencia de Flor Casarín González en el año 2019 marca el fin de una era oscura marcada por la violencia y la tragedia. Casarín González, conocida como La Madrina, fue condenada a 44 años de prisión por el delito de homicidio agravado y calificado de las mencionadas Carlota Muñoz Durán y Grisela Mojarro. Su hijo, Roberto Rodríguez Casarín, también recibió la misma sentencia, lo que pone fin a una saga de crimen y terror que ha sacudido a la comunidad de Ciudad Juárez. La sentencia de 44 años de prisión para La Madrina y su hijo es un testimonio del impacto devastador que sus acciones han tenido en la vida de las familias afectadas y en la sociedad en su conjunto. Esta condena también marca un hito en la lucha contra la impunidad y la justicia para las víctimas de crímenes atroces. Expertos en criminología han señalado que Flor Casarín González posee todos los rasgos necesarios para ser catalogada como un criminal serial.
Su modus operandi meticuloso y premeditado, así como la selección cuidadosa de sus víctimas en función de un perfil específico, son características comunes en los casos de criminales seriales. Casarín González no solo perpetraba sus crímenes con una frialdad calculada, sino que también mostraba una falta de empatía y remordimiento por sus acciones, lo que la coloca en la categoría de los más peligrosos y despiadados criminales. La captura y condena de Flor Casarín González y su hijo son un paso significativo hacia la justicia para las víctimas y sus familias, pero también destacan la necesidad continua de fortalecer los sistemas de justicia y seguridad para prevenir futuros actos de violencia y proteger a la sociedad de individuos peligrosos como La Madrina. La historia de Casarín González sirve como recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras y la importancia de permanecer vigilantes y unidos en la lucha contra el crimen. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo podría haberse evitado que Flor Casarín González continuara cometiendo crímenes durante tanto tiempo sin ser detectada por las autoridades? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Gracias a todos por ser parte de esta exploración en los oscuros recovecos de la mente humana. Esperamos que esta historia te haya llevado a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de estar atentos a las señales que pueden indicar peligro. Si este contenido te ha sido de valor y deseas seguir descubriendo más sobre la psicología criminal y los misterios de la mente, te animamos a suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Hasta la próxima y gracias por tu continua compañía y apoyo.